Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar con este tema que es continuidad del anterior. Ya hablamos del Código de Comercio, hablamos de cuáles son las áreas o aspectos que regula el Código de Comercio así a nivel general, que son los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Y hablamos también de que hay dos tipos de comerciante, comerciante individual y comerciante social. Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar más que todo en lo que son las sociedades? Porque es ahí donde el trabajo se vuelve un poquito más completo a la hora de legalizar. Nosotros podríamos ver un caso de un comerciante individual, sería interesante qué aspectos debe legalizar, pero si nosotros tenemos claro cuál es el proceso de legalización de una empresa social o una sociedad mercantil, pues todo lo que podamos hacer con un comerciante individual va a ser mucho menor en cuanto a la magnitud de los trámites que se tengan que hacer. En otras palabras, el trámite de legalización de una sociedad es mucho más completo que el de un comerciante individual. Y obviamente todo lo que tengamos que hablar sobre sociedades mercantiles lo encontramos en el Código de Comercio. Así que si tienen el Código de Comercio por ahí, vayan desempolvándolo para poder tenerlo a la mano. Y en todo caso yo voy a subir un ejemplar del código a Classroom para que el que no lo pueda descargar pues lo tenga ahí en claro. Aunque esto es bien fácil de descargar, pero lo voy a poner siempre de todas maneras en el claro. Ahora, no vamos a ir leyendo artículos por artículo, sino que vamos seleccionando alguna parte que tiene que ver con el tema y que yo considero que es relevante. Entonces, vamos a definir primero qué es una sociedad mercantil desde el punto de vista del artículo 17 del Código de Comercio. Es decir, el artículo 17 del Código de Comercio nos establece la definición de sociedad. Y dice que es un ente jurídico, ya aclaramos que la palabra ente es sinónimo de persona. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que es una persona jurídica. O sea, todas las sociedades son consideradas personas jurídicas, resultante de un contrato solemne. Cuando hablamos de contrato solemne, significa que no es cualquier documento, sino que es un contrato que se hace en un documento legal que, así en términos genéricos, se llama escritura pública. Quiero dejar bien claro esto antes de llegar a la escritura de constitución, para que tengamos claro de que el término escritura pública es un término general, que es un documento a través del cual se da fe de ciertos actos jurídicos. Así, eso es una escritura pública. Ahora, esto lo puede hacer exclusivamente un notario. ¿Qué es un notario? Un notario es un abogado, porque si no es abogado no puede ser notario. O sea, primero se es abogado y luego se es notario. ¿Por qué? El abogado es el licenciado en ciencias jurídicas, graduado de cualquier universidad del país, es un abogado. Pero para poder tener la calidad de notario, debe hacer o someterse a un proceso de evaluación. Ya luego de haberse graduado, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia y ahí hay un proceso para hacerle un examen. Cada cierto tiempo se hace ese examen para todos los abogados que quieran ser notarios y de acuerdo al resultado del examen se les otorga la calidad de notario. Quiero hacer no una aclaración, hacer ver un punto bien interesante y bien preocupante. En la última evaluación que se hizo, se sometieron 3.000 abogados. Fíjense, 3.000 abogados al proceso de selección de notarios, hicieron todo el proceso, hicieron el examen, y de 3.000 solamente pasaron el examen 8 personas. Para que vea usted cómo está de fregada la profesión de la abogacía, al igual que la nuestra. Porque el problema es que los contadores públicos como que no es tan público los procesos, ¿verdad? Porque también
un contador público, después de que usted se gradúe, deberá ir al Consejo de Vigilancia, solicitar que se le otorgue la autorización para ejercer como contador público. Lamentablemente en nuestro país el Consejo de Vigilancia no hace el proceso como los abogados, no hacen examen. Al menos no sé en este punto si lo están haciendo o no, pero desde que yo me acuerdo lo que hacen es una entrevista. Entonces lo llaman a usted, lo meten en un cuartito con 2 o 3 personas que supuestamente son los magistrados o los miembros del Consejo de Vigilancia, y ellos le hacen preguntas y usted empieza a responder, y de acuerdo a lo que ellos evalúan en esa entrevista, si le dan o no le dan el número. Pero no debería de ser así, debería haber un examen, así como los abogados, donde sea transparente el proceso, todo el mundo sepa, y todos estén sometidos a la misma prueba para poder medir realmente en forma justa quién sí y quién no. Le digo porque yo conocí un caso de un colega. Él cuenta su versión, ¿verdad? Yo realmente no sé cómo fue lo que le pasó. Él es contador público. Fue al examen, bueno, fue a la entrevista porque no le hicieron examen, y según él me comenta, lamentablemente uno de los, precisamente el presidente de los que estaban evaluando, había sido conocido de él en una empresa donde él estuvo anteriormente, y donde este colega pues era el jefe de este otro señor, y tuvieron algunas desavenencias, y pues cuando ya llegó a la entrevista el otro profesional, que no se le puede llamar así, si que fue de esa manera, lo bloqueó por ese hecho, ¿no? Porque habían tenido problemas en el pasado, y él tuvo que ir hasta la Corte Suprema de Justicia a poner un recurso de amparo para que le otorgaran su autorización, ¿verdad? Porque alegaban de que no había respondido bien a la entrevista y que, bueno, entonces es muy subjetivo ese proceso de entrevista. Debería de ser igual que los abogados, hacer un examen, y de acuerdo al resultado del examen, pues así se le otorga o no la autorización. Hago esta anécdota porque para que vean cómo funciona a veces las cosas, y que pues un examen, aunque esté mal redactado, pero es más efectivo que una entrevista. Entonces este documento, por eso, como lo hacemos ante un notario, el cual tiene firma y sello autorizado, entonces es un contrato solemne, no es un contrato como otros contratos que son menos importantes, y se hace en una escritura pública. La escritura pública es un documento que sirve, decía, para dar fe, o sea, porque lo que un notario hace es dar fe de la legalidad de un acto, pero hay muchos actos que se hacen a través de escritura pública. Por ejemplo, la compraventa de una casa se hace a través de una escritura. Por eso usted oye que su papá, su mamá dicen las escrituras de la casa. Pues es una escritura pública, ¿verdad? Y así hay un montón de procesos legales que las mismas leyes dicen que hay que hacerlos a través de escritura pública. Entonces, en este caso, la escritura de constitución de una sociedad se hace a través de escritura pública. Es una forma de hacerlo y que la ley establece. Por eso dice que es solemne. Celebrado entre 2 o más personas. Obviamente no puede ser una sola persona, tienen que ser por lo menos 2, que estipulan o establecen, ¿verdad? A través de ese mismo contrato solemne, ellos establecen poner en común bienes o industria. Cuando decimos poner en común, es bien importante esa frase, porque eso le da validez al famoso principio de entidad mercantil, que establece que los recursos y demás situaciones de una empresa son exclusivamente de la empresa y son independientes a los dueños de la empresa. O sea, hay que separar lo que es de la empresa con lo que es de las personas que la han formado. Eso es el principio de entidad mercantil. Porque cuando no se respeta la entidad mercantil, entonces empezamos a mezclar lo que es de la empresa con lo que es nuestro, y al final tenemos siempre, eso termina mal. Entonces, desde el momento que los socios deciden poner en común algo, ya no les pertenece a ellos de manera individual, sino que ya es propiedad de la sociedad, aunque ellos sean los propietarios de la sociedad, pero la sociedad tiene su propia personalidad jurídica, ya lo dijimos anteriormente, tiene sus propios derechos y tiene sus propias obligaciones.
Ahora, ¿qué vamos a poner en común? Bienes. Bienes nos referimos a todo lo que nosotros conocemos de forma material. Quiere decir que los socios pueden aportar un vehículo, una máquina, un terreno, una casa, dinero, mercancías. Todos esos son bienes. Y el término industria aquí no debemos confundirlo, no se refiere a maquinaria, sino que la industria es sinónimo de trabajo. Entonces, cuando hay ciertas sociedades que en la actualidad ya casi no se dan, donde hay socios que no aportan dinero, no aportan mercadería, no aportan bienes, sino aportan industria, es decir, aportan su trabajo. Entonces, cuando ellos se asocian con otras personas, las otras personas ponen capital y ellos ponen su trabajo, y a cambio de su trabajo no reciben un salario, sino que tienen derecho a cobrar utilidades. Un ejemplo sería, por decir algo, alguien quiere poner una fábrica de vestidos, una fábrica de ropa, y él tiene el dinero y se asocia con 5 costureras. Entonces esas 5 costureras no van a aportar ningún bien, sino que su trabajo a la fábrica de ropa, y él va a aportar dinero. Entonces, a la hora de distribuir las utilidades, él va a recibir utilidades por el capital, porque él es el socio capitalista, y las costureras van a recibir utilidades por su trabajo. Y por eso se le llama socios industriales. Hay socios capitalistas y hay socios industriales. Hay que aclarar también que en las sociedades anónimas, que son las que más abundan en nuestro país en este momento, no se admite, es prohibido el aporte industrial. Es decir, en las sociedades anónimas nadie puede alegar que va a aportar su trabajo. En las sociedades anónimas todos deben aportar algo que sea valorado directamente en dinero. Ahora, ¿para qué van a hacer esa puesta en común? Con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. De ahí el carácter lucrativo de las sociedades mercantiles. La finalidad de toda sociedad mercantil siempre va a ser repartir los beneficios, o sea, las utilidades que provengan de los negocios a que se van a dedicar. Que van a vender carros, que van a sembrar maíz, que van a prestar dinero, cualquier actividad económica lícita en todo caso, ¿verdad? Porque si es una si se van a dedicar a vender drogas, obviamente no van a hacer este proceso, porque es un fin ilícito que no es permitido. Entonces, se está refiriendo a una actividad o a un negocio lícito a lo que ellos se vayan a dedicar. Entonces, en conclusión, una sociedad es una persona jurídica. Para que ésta pueda existir debe haber un contrato solemne, en este caso se le llama escritura pública de constitución o simplemente escritura de constitución o escritura social, como le llaman otros. Hay 2 o más personas, en algunos casos pueden aportar bienes o también pueden aportar trabajo o industria, y la finalidad siempre es la de repartirse los beneficios o las utilidades que provengan de esos negocios a los que van a dedicar. Aquí no menciona cuando hay pérdidas, pero hay que aclarar también que si hay, así como se reparten los beneficios, también se reparten las pérdidas. De la misma manera, ¿verdad? Bien. Licenciado, una pregunta. Diga. ¿Verdad que el que importa industria no tiene derecho a pérdida? Correcto. Esa es una de las cosas por las cuales muchos socios capitalistas no quieren hacer negocio con socios industriales, porque el código dice que las pérdidas solamente las soportan los capitalistas. De hecho, si se aplica lo que el código dice, los socios industriales tienen derecho a la mitad de las ganancias, independientemente de cuántos socios industriales sean. Entonces, hay cierta desventaja para el capitalista al unirse con un socio industrial. Muy bien, buen aporte. Pero las sociedades, como todo en esta vida, se clasifican. O sea, hay clasificaciones porque cada persona pues opta por una forma de asociarse. Pero quiero aclarar de antemano de que de toda esta clasificación que vamos a ver, en nuestro país pues solamente hay 2 formas que son las que más se usan. Las otras prácticamente han quedado en desuso, ya casi nadie las usa.
aunque legalmente cualquier persona lo podría hacer porque está en la ley. Es a lo que me refería antes del receso, con respecto a que el Código de Comercio había que quizás no, la palabra sería actualizarlo, porque hay muchas cosas que están en el código que ya no se usan, que ya no se dan, ¿verdad? Y hay cosas nuevas que se están dando actualmente que el código no las dice. Entonces, hay dos cosas que hacer. Eliminar acciones legales que antes existían y que han caído en desuso. Son cosas arcaicas, le llaman la palabra arcaica, quiere decir que ya pasó de moda, obsoletas. Y agregarle al Código de Comercio disposiciones relacionadas con cuestiones nuevas. Por ejemplo, los criptoactivos. Se puede crear una ley de criptoactivos, que no es una ley Bitcoin. La ley Bitcoin es un panfletito de 7 artículos, de 2 o 3 páginas, como 14 o 16 artículos, donde lo único que dice es que el Bitcoin es moneda de curso legal y que es obligación que se reciba como un pago y otra serie de situaciones. De hecho, el reglamento del Bitcoin, no sé si ya lo terminaron, dijeron que lo iban a hacer, no lo han hecho, pero esa no es una ley de criptoactivos, o sea, debe haber una ley donde se hable de todo lo que implican los criptoactivos, que no simplemente es el Bitcoin, sino que hay otro chorro de monedas virtuales que existen en el mundo. Ethereum está, bueno, ahorita se me escapan los nombres. Hay un montón de monedas virtuales. Debería de haber una regulación. Y debería de haber una parte de esa regulación en el Código de Comercio, porque es parte de la actualidad. El problema es que las leyes siempre van atrás de los hechos y eso es normal, ¿no? No podemos regular algo que no existe. Hasta que ya existe, entonces vemos cómo lo regulamos. Pero hay una gran mora legislativa desde hace mucho tiempo, de un montón de leyes que no se aprueban y que urge que se aprueben. ¿Por qué? Porque al no existir regulación sobre algo, ¿qué pasa? Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana y nadie le puede decir que está mal lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que se lo prohíba. Y el artículo 8 de la Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Entonces, bajo el principio de legalidad del artículo 8 de la Constitución, si una ley no regula algo, pues nadie puede decirle a uno que está haciendo correctamente las cosas o no. Bueno, volviendo al punto entonces, vamos a las sociedades. Las sociedades básicamente, de acuerdo al Código de Comercio, se clasifican en 2 grupos. Sociedades de personas y sociedades de capital. Entonces, las sociedades de personas tienen esto es únicamente como un formalismo del código que dice que las de personas, a los miembros de una sociedad de personas se le llama socios. Y a los miembros de las sociedades de capital se le llama accionistas. Pero eso se usa solo para diferenciarlos. Porque técnicamente hablando, en cualquier sociedad que sea de persona o capital, todos son socios, ¿verdad? Aunque no todos son accionistas, porque la palabra accionista viene de acción y no en todas las sociedades se permiten acciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero para una manera como para distinguir, el código dice, bueno, si son sociedades de personas les llama socios y si son sociedades de capital se les llama accionistas. ¿Qué es lo que incide en la voluntad de asociarse en una sociedad de personas? Es la calidad personal. Eso es teórico, la verdad. Es decir, que en una sociedad de personas nos conocemos, ¿verdad? Y como nos conocemos y nos tenemos confianza, confiamos el uno en el otro, formamos esa sociedad. De sociedad de personas. Calidad personal es lo que nos motiva a asociarnos. Mientras que en las sociedades de capital, pues no es eso lo que importa, sino que es el aporte económico. En una sociedad de capital, si usted tiene billete, entra, y si no tiene billete, pues ni siquiera pregunte. O sea, en una sociedad de capital lo que más interesa es el aporte económico de las personas y no tanto su calidad personal. De ahí que usted puede estar asociado en una sociedad de capital hasta con delincuentes sin darse cuenta.
Porque de hecho la sociedad anónima, que es el tipo de sociedad de capital más representativa, por eso se llama anónima, porque a la larga no hay necesidad que se conozcan entre ellos, sino que pues, lo importante es que aportaron dinero. De hecho hay sociedades de capital en el mundo, como por ejemplo IBM, que es una empresa multinacional, la International Business Machine, como quiere decir el IBM, que fueron de los pioneros en fabricar computadoras en el mundo. Entonces, leí ahí un artículo hace unos años que decía que IBM tenía cerca de 350,000 socios o accionistas inscritos. 350,000 accionistas. ¿Cree usted que estos 350,000 accionistas se conocen unos con otros? Probablemente ni siquiera conocen a uno. ¿Por qué? Porque esas sociedades son de capital abierto, se les llama, donde cualquiera puede invertir y no necesita presentarse con el resto para decir aquí estoy yo y soy accionista. Entonces, es más, ni el estadio más grande del mundo, que está en Corea del Norte y que nadie lo usa, porque es el estadio de fútbol más grande del mundo, no sé para cuántas personas tiene capacidad, pero es un país que no tiene acceso, o sea, no deja que otras personas puedan visitarlo. Entonces es un estadio que está ahí tirado, ¿no? Es un símbolo de la soberbia de su líder, Kim Jong-un, que es un bichito malcriado que cualquier caprichito que se le ocurre, pues él dice, hagamos un gran estadio, aunque no lo usen. Ahí está el estadio tirado. O el estadio más grande de Europa, que es el Camp Nou del Barcelona, es el más grande de Europa. O aquí en Centroamérica, que el estadio más grande de Centroamérica es el Cucatlán. Hay que decirlo, que es el estadio con mayor capacidad en toda Centroamérica. De ahí está el Mateo Flores de Guatemala y ahí van bajando hasta llegar al de, creo que el Rommel Fernández de Panamá, que es más chiquito. Pero no cabrían pues estas 350,000 personas en un estadio, por muy grande que sea. Entonces, por eso es que ahí no hay necesidad de conocerse, sino que de tener el billete para invertir. El riesgo que se corre es que se nos meta Chinchi Talepate como accionista, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mantener una sociedad controlada en el sentido de saber quiénes son todos, entonces es mejor optar por una sociedad de personas, bajo los riesgos que también las sociedades de personas implican. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, las sociedades de personas a su vez se subdividen, o sea, hay una subclasificación. Hay 3 grupos que son las sociedades colectivas, las sociedades comanditarias simples y las sociedades de responsabilidad limitada. Cada una de ellas tiene una característica que la diferencia y en el caso de las colectivas dice que la responsabilidad de todos los socios que integran una sociedad colectiva es solidaria e ilimitada. Hay que entender esos dos conceptos. Solidaria e ilimitada. Cuando decimos ilimitada, ese es el concepto básico, ilimitada. ¿Qué significa que la responsabilidad sea ilimitada? Esta responsabilidad no es moral, no es legal, es económica. Estamos hablando de responsabilidad económica. Vamos a poner un ejemplo. Creamos una sociedad colectiva, ¿verdad? 3 personas, porque normalmente en las sociedades colectivas también hay un límite de socios, no pueden haber todos los socios que sean. Porque 7 personas, pues tiene que haber poquita gente para que nos conozcamos. Y digamos que la empresa quiebra. Hicimos malos negocios, empezamos a tener pérdidas constantes, llega un punto en que ya no podemos pagar deudas, nos declaramos en suspensión de pagos, que es el primer paso antes de la quiebra, y luego quebramos. Ya dijimos en la explicación anterior de que cuando se disuelve la sociedad hay que liquidar, hay que vender todo, pagar deudas y luego repartir si es que queda algo, ¿no? En este caso, si quedan deudas pendientes, ¿quién va a pagar esas deudas? Los socios. Porque en este tipo de sociedades su responsabilidad es limitada y lo cual significa que ellos responden con lo que han aportado a la sociedad, pero aún con sus bienes personales. Ese es uno de los riesgos que se corre al organizar una sociedad colectiva en este caso. Porque la sociedad colectiva es la sociedad mayuca de todas las que existen, por ese tipo de responsabilidad que adquieren los socios.
Y luego, pues solidaria significa que si alguno de los socios no puede o no tiene para poder cubrir la parte que le toca, pues entonces los demás tienen que bolsearse para cubrir la parte del que no puede. Ese es otro problema también. Entonces ahí viene la solidaridad entre socios. Si aquel no puede, yo puedo, ¿no? Entonces, la idea es que cuando usted como persona externa a esta sociedad tiene negocios con este tipo de sociedades, usted tiene una garantía de que en caso de que la empresa tenga problemas o quiebre, siempre va a haber una posibilidad de recuperar lo que usted le prestó, lo que usted le vendió, porque los socios quedan amarrados. Por eso nadie quiere formar este tipo de sociedades. Y luego tenemos las comanditarias simples o en comandita simple, que son sociedades mixtas, porque ahí hay de dos tipos de personas. Hay socios comanditados y hay socios comanditarios. Fíjese bien. Los socios comanditados responden de manera solidaria e ilimitada, igual que los primeros que vimos, mientras que los socios comanditarios responden de manera limitada. Entonces hay una mezcla, ¿verdad?, de socios, unos comanditados y otros comanditarios. Los socios comanditados responden de manera solidaria y limitada entre ellos, y los socios comanditarios responden de manera limitada. ¿Qué es responder de manera limitada? Que en caso de quiebra, ellos no tienen que poner a disposición sus bienes personales, sino que solamente los bienes que invirtieron. Mientras que los comanditados sí, pues a ellos les pueden embargar todas sus propiedades personales. Entonces, pero alguien me podrá preguntar, bueno, licenciado, ¿qué chiste tiene, verdad? Ser comanditado, tener ese nivel de responsabilidad y que hayan otros que no. Ah, bueno, la ley le da ciertas prerrogativas a los comanditados, como por ejemplo que son los únicos que pueden administrar. Los comanditarios no pueden administrar, sino que solo los comanditados. Eso ya es una ventaja, porque en caso de quiebra la responsabilidad recae sobre el que administró. Y si el comanditado administra mal, él sabe que él va a ser el responsable al final. Claro, el comanditario, al no tener derecho a administrar, tiene otro derecho, que es el de vigilar. Los comanditarios, ya sea individualmente o a través o unidos entre ellos, pueden nombrar auditores especiales para que hagan revisión de las cuentas. Eso es un derecho que tiene en cualquier sociedad. Todo socio, fíjese bien, todo socio que no administra tiene el derecho de vigilar y viceversa, ¿no? Entonces, la vigilancia se da a través de auditoría. Si usted no administra porque la ley no le permite administrar, mínimo usted tiene derecho a estar ojo al Cristo lo que está haciendo el otro. Pues sí, porque es tu dinero también. Y luego las sociedades de responsabilidad limitada, que son un poquito más accesibles, porque ahí todo el mundo responde de manera limitada. Ejemplo de sociedades de este tipo son las sociedades cooperativas. Todas las sociedades cooperativas son de responsabilidad limitada. Hay que aclarar que hay asociaciones cooperativas y sociedades cooperativas. Eso no lo vamos a ver ahorita porque para eso está la asignatura de contabilidad de cooperativas. Ahí vamos a hablar qué es una asociación cooperativa, qué es una sociedad cooperativa y cuál es la diferencia entre ellas. Pero en general todas las cooperativas, ya sea asociaciones o sociedades, son de responsabilidad limitada. Por eso usted ve la mayoría, usted ve a Caicomac de RL. Eso de RL quiere decir de responsabilidad limitada. ¿Qué significa? Que en caso de quiebra, los socios, o en este caso los asociados, no tendrían responsabilidad por sus bienes personales, sino solamente por lo que han. Ellos perderían sus aportaciones o sus ahorros, pero no así su casa, su carro, eso queda aparte. Y tenemos las sociedades de capital, que solamente hay dos tipos. Las anónimas y las comanditarias por acciones. La comanditaria por acciones es similar a la comanditaria simple, es decir, casi igual. Lo único que cambia es que en la comanditaria por acciones pues se emiten acciones, mientras que en las sociedades de personas es prohibido emitir acciones, pero en las de capital sí todo se basa en acciones. De ahí lo demás es igual. Y las anónimas, que son las que más abundan, yo me atrevería a decir que en El Salvador hay un 90% de sociedades anónimas, casi todas son anónimas.
La responsabilidad siempre es limitada. Eso es una ventaja a nivel de riesgo como inversionista, porque yo sé que en caso de quiebra no me van a tocar mis bienes personales, sino que solo las acciones, lo que yo podría llegar a perder. Y por esa razón es que es la que es más utilizada. Y todo usted la puede identificar, todas aquellas que tienen después del nombre dicen SA. SA o SADCB, ¿no? Si es SA, es Sociedad Anónima de Capital Fijo, si solo dice SA. Y si dice SADCB, es Sociedad Anónima de Capital Variable. El régimen de capital es algo que vamos a ver ya cuando entremos a la escritura y les voy a explicar qué diferencia hay entre una sociedad de capital fijo y una sociedad de capital variable. Ahorita todavía no. Vamos a definir la escritura de constitución este día. Los requisitos los vamos a dejar para la siguiente clase, que sería de este sábado al otro, porque el otro sábado tenemos el parcial. Entonces no quiero adelantar los requisitos porque de todas maneras lo voy a tener que retomar. De hecho, esto lo voy a retomar en la siguiente clase. Voy a tener un repaso de lo que hemos visto hasta este punto. Pero veamos la escritura como la definición para empezar. ¿Qué es? De hecho, este documento también se lo voy a subir a Classroom. Todo lo que, las diapositivas que vayamos viendo, yo las voy a ir subiendo a Classroom. La subo en formato PDF, que es el más amigable en el sentido que algunos descargan los documentos en su teléfono y probablemente no tengan instalado el PowerPoint. Entonces, en PDF casi todos tenemos alguna aplicación para descargar PDFs. Por eso es que yo trato de mandarlos en PDF. Para que les sea también mucho más práctico poder verlas, porque en PDF pues las páginas quedan como continuas. Usted solo le va dando en el teléfono, por ejemplo, solo va con su dedito subiendo y ahí va bajando las diapositivas. Mientras que en PowerPoint hay que estar haciendo otros procesos para verlas, ¿no? Bueno, ¿qué es la escritura? Es el documento legal, es una escritura pública, ya lo dijimos anteriormente, a través del cual se perfecciona la personalidad jurídica de una sociedad mercantil. Al decir se perfecciona, quiere decir que ya queda establecida legalmente que la sociedad existe, ¿no? Eso es perfeccionar. Debe inscribirse en el registro de comercio para que tenga efecto legal. Si no se inscribe en el registro, no tiene efecto legal. Eso ya lo habíamos dicho también. Puede estar firmada y sellada y con tantos matasellos como usted quiera del mejor notario de la República, pero si no está en el registro de comercio es como que no hubiera hecho nada. Es indispensable que esté inscrita en el registro de comercio. Y luego vienen los requisitos. Como hoy mismo les voy a enviar esta diapositiva, pues pueden empezar a leerlos. Esto está en el artículo 22 de la definición, no, porque esa no existe, no la menciona en el código. Esta yo la he diseñado de acuerdo a lo que yo sé. Pero sí, los requisitos están en el artículo 22, pero eso de todas maneras lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a darle aquí pausa.